Dicen que el infierno es fuego y azufre, pero yo lo sentí como un frío que te cala los huesos, viendo a un pastor juzgado. Soy María, una mujer sencilla, de esas que nadie ve, pero que vieron lo que pocos pueden siquiera imaginar. Y lo que vi, lo que escuché, cambiará todo lo que crees sobre la fe y el juicio. Mi vida era el sonido del trapeador sobre el piso de mármol del banco, el olor a desinfectante industrial, el peso de un balde lleno de agua sucia. Cada noche, la misma rutina, el mismo eco de mis pasos en los pasillos vacíos. Siempre creí que mi humilde labor me eximía de grandes pecados, que mi invisibilidad era mi escudo. Pero había un hueco, un desasosiego, algo que evitaba mirar. Una punzada de envidia, tal vez, por las vidas cómodas que imaginaba detrás de esos escritorios pulcros. Una noche, mientras limpiaba la oficina del director, vi un reloj de pared. Marcaba las 3:30, pero el reloj de mi muñeca, ese que nunca falla, decía la medianoche. Una hora muerta. Un escalofrío me recorrió la espalda, como si el aire acondicionado se hubiera encendido de golpe en pleno invierno. Sentí una mirada, no de alguien físico, sino como si el tiempo mismo me observara. El vello de mis brazos se erizó. Me apresuré a terminar, como si el aire fuera más denso, más difícil de respirar. Cada paso, cada movimiento se sentía pesado. Mi garganta se secó de repente, un sabor a metal viejo en la boca. Luego un zumbido, un eco lejano que no paraba. Parecía venir de dentro de mi cabeza, pero resonaba en toda la habitación. Las luces de la oficina parpadearon, o al menos eso me pareció. Me sentí mareada, como si la realidad se estirara y encogiera a mi alrededor. No sabía que ese zumbido era el umbral, el sonido que precede a la caída. Mis manos se sintieron ajenas, el suelo se volvió gelatina. Las paredes se difuminaron. Ya no distinguía dónde terminaba yo y dónde empezaba el aire. Todo se volvió una mancha borrosa, un gris indistinguible. Un silencio ensordecedor me envolvió. Era un silencio que gritaba, que vibraba en mis huesos. El aire se volvió pesado, frío, pero no era el frío que conocía. Era un frío que venía de la nada, que te despojaba de todo calor interno. El tiempo se estiró, se hizo chicle. Un segundo era una eternidad un parpadeo. Caí, sin fondo, sin luz. Fue entonces, en esa oscuridad que no era oscuridad, cuando escuché un susurro, una voz lejana, mi nombre, el olor a tierra mojada, a moho antiguo. Se pegó a mis fosas nasales. No era un olor desagradable, sino uno que evocaba olvido, algo que había estado enterrado por siglos. La temperatura bajó, no gradualmente, sino de golpe, como si un hielo invisible me cubriera. Mis dientes castañaron, pero no sentía frío en la piel, sino una helada interna, en el tuétano. Sentí una urgencia, una fuerza que me arrastraba hacia abajo, no violenta, sino con una autoridad inevitable. Cada fibra de mi ser se tensaba, resistiendo sin saber a qué. Mis pies, o lo que quedaba de ellos, sentían una textura arenosa, como ceniza fina y fría. El sonido de un goteo constante, lento, monótono, resonaba en el vacío. Cada gota era un tic-tac de un reloj sin tiempo. Y la luz, no había luz, pero tampoco oscuridad total. Era una penumbra perpetua, un crepúsculo eterno donde las sombras danzaban sin fuente. ¿Era esto el final? ¿O apenas el principio? Si esta parte te alcanzó, da un like ahora para que yo continúe. Y entonces las vi, figuras difusas al principio, luego más claras, personas comunes, como tú o como yo. Un joven con el ceño fruncido, aferrado a un celular brillante, su rostro iluminado por la pantalla, pero su mirada perdida. Una mujer mayor, elegantemente vestida, con una cadena de oro pesada al cuello, sus labios moviéndose en un murmullo constante de quejas, pero sin sonido. No había cadenas ni fuego, solo el peso de sus propias elecciones. El joven atrapado en la idolatría de lo digital, sin ver el mundo real. La mujer
atada al orgullo de su estatus, sin compasión en su corazón. Sus porqués eran palpables, un aroma agridulce en el aire denso, el brillo del celular, el peso del oro, detalles que revelaban el alma, pero entre ellos una figura se destacaba, una que me heló la sangre. Dicen que el infierno es fuego y azufre, pero yo lo sentí como un frío que te cala los huesos, viendo a un pastor juzgado. Soy María, una mujer sencilla, de esas que nadie ve, pero que vieron lo que pocos pueden siquiera imaginar. Y lo que vi, lo que escuché, cambiará todo lo que crees sobre la fe y el juicio. Mi vida era el sonido del trapeador sobre el piso de mármol del banco, el olor a desinfectante industrial, el peso de un balde lleno de agua sucia. Cada noche, la misma rutina, el mismo eco de mis pasos en los pasillos vacíos. Siempre creí que mi humilde labor me eximía de grandes pecados, que mi invisibilidad era mi escudo. Pero había un hueco, un desasosiego, algo que evitaba mirar. Una punzada de envidia, tal vez, por las vidas cómodas que imaginaba detrás de esos escritorios pulcros. Una noche, mientras limpiaba la oficina del director, vi un reloj de pared. Marcaba las 3:30, pero el reloj de mi muñeca, ese que nunca falla, decía la medianoche. Una hora muerta. Un escalofrío me recorrió la espalda, como si el aire acondicionado se hubiera encendido de golpe en pleno invierno. Sentí una mirada, no de alguien físico, sino como si el tiempo mismo me observara. El vello de mis brazos se erizó. Me apresuré a terminar, el corazón latiéndome fuerte contra las costillas. Si esto cutucó algo en ti, escribe ahora. Quiero la verdad. Al día siguiente, un peso en el pecho. No era un dolor agudo, sino una losa invisible. Como si el aire fuera más denso, más difícil de respirar. Cada paso, cada movimiento, se sentía pesado. Mi garganta se secó de repente, un sabor a metal viejo en la boca. Luego un zumbido, un eco lejano que no paraba. Parecía venir de dentro de mi cabeza, pero resonaba en toda la habitación. Las luces de la oficina parpadearon, o al menos eso me pareció. Me sentí mareada, como si la realidad se estirara y encogiera a mi alrededor. No sabía que ese zumbido era el umbral, el sonido que precede a la caída. Mis manos se sintieron ajenas, el suelo se volvió gelatina, las paredes se difuminaron. Ya no distinguía dónde terminaba yo y dónde empezaba el aire. Todo se volvió una mancha borrosa, un gris indistinguible. Un silencio ensordecedor me envolvió. Era un silencio que gritaba, que vibraba en mis huesos. El aire se volvió pesado, frío, pero no era el frío que conocía. Era un frío que venía de la nada, que te despojaba de todo calor interno. El tiempo se estiró, se hizo chicle. Un segundo era una eternidad, un parpadeo. Caí, sin fondo, sin luz. Fue entonces, en esa oscuridad que no era oscuridad, cuando escuché un susurro, una voz lejana, mi nombre, el olor a tierra mojada, a moho antiguo. Se pegó a mis fosas nasales. No era un olor desagradable, sino uno que evocaba olvido, algo que había estado enterrado por siglos. La temperatura bajó, no gradualmente, sino de golpe, como si un hielo invisible me cubriera. Mis dientes castañaron, pero no sentía frío en la piel, sino una helada interna, en el tuétano. Sentí una urgencia, una fuerza que me arrastraba hacia abajo. No violenta, sino con una autoridad inevitable. Cada fibra de mi ser se tensaba, resistiendo sin saber a qué. Mis pies, o lo que quedaba de ellos, sentían una textura arenosa, como ceniza fina y fría. El sonido de un goteo constante, lento, monótono, resonaba en el vacío. Cada gota era un tic-tac de un reloj sin tiempo. Y la luz, no había luz, pero tampoco oscuridad total. Era una penumbra perpetua, un crepúsculo eterno, donde las sombras danzaban sin fuente. ¿Era esto el final? ¿O apenas el principio? Si esta parte te alcanzó, da un like ahora para que yo continúe. Y entonces las vi, figuras difusas al principio,
luego más claras. Personas comunes, como tú o como yo. Un joven con el ceño fruncido, aferrado a un celular brillante, su rostro iluminado por la pantalla, pero su mirada perdida. Una mujer mayor, elegantemente vestida, con una cadena de oro pesada al cuello, sus labios moviéndose en un murmullo constante de quejas, pero sin sonido. No había cadenas ni fuego, solo el peso de sus propias elecciones. El joven atrapado en la idolatría de lo digital, sin ver el mundo real. La mujer atada al orgullo de su estatus, sin compasión en su corazón. Sus porqués eran palpables, un aroma agridulce en el aire denso. El brillo del celular, el peso del oro, detalles que revelaban el alma, pero entre ellos una figura se destacaba, una que dreló la sangre. Era un líder confiado, un comunicador querido por miles. Un pastor que yo misma había visto en televisión, con su sonrisa radiante, su voz potente. Aquí en esta penumbra, su rostro estaba descompuesto. Su ropa, que en vida era impecable, ahora parecía hecha jirones, pesada de una mugre que no era de este mundo. Un escalofrío me recorrió el alma. ¿Él? ¿Aquí? Mis ojos se abrieron de par en par. ¿Cómo podía ser? Él siempre hablaba de luz, de salvación. Pero la luz aquí no lo alcanzaba, no lo tocaba. Su orgullo, su postura. Ahora era una rigidez que lo atrapaba. Lo vi, tan cerca. Temblaba. Sus manos que bendecían a multitudes ahora estaban vacías, crispadas, como buscando algo a qué aferrarse. Pensé en sus sermones, en las promesas que hacía. ¿Eran solo palabras? ¿Ocultaban algo más oscuro? La revelación me golpeó como un puñetazo en el estómago. Un aire helado me vació los pulmones. Si usted ya sintió ese llamado, diga, abre mis ojos. De repente el aire se hizo aún más denso. La penumbra se profundizó, no por falta de luz, sino por la presencia de una sombra. No tenía forma definida. Era un contorno imponente, silencioso, que irradiaba una autoridad innegable. Sentí una tristeza profunda que no era mía, una justicia inquebrantable que no parpadeaba. No había ira en esa sombra, solo una verdad ineludible. Era como una montaña de oscuridad, pero sin peso físico. No hablaba con sonidos, sino con una resonancia en mi mente, fría y clara como el hielo. Una voz que me envolvió, que me penetró hasta los huesos, sin vibrar en el aire, solo en mi conciencia. El pastor, ese hombre que parecía tan grande, se encogió. Intentó arrodillarse. Lo vi. Sus rodillas cedieron, pero algo lo impedía. Una fuerza invisible, hecha de su propio orgullo, de las mentiras que había tejido, lo mantenía erguido. No podía doblar su voluntad. La voz, esa resonancia helada, se dirigió a él, pero sus palabras me atravesaron también. Arrodíllate, resonó en mi mente, y tus pecados serán perdonados, tu carga aligerada, tu nombre glorificado. Pero él no podía. Estaba atrapado. Su rostro, bañado en el sudor frío de la desesperación, reflejaba una agonía silenciosa. ¿De qué sirve predicar el amor y la compasión si en tu casa hay odio y rencor? Resonó la voz, como un eco en una cueva infinita. El pastor se estremeció. Sus ojos buscaron el suelo, pero no había dónde esconderse. El olor a moho se intensificó, como si la verdad misma se pudriera en el ambiente. Luego, la segunda pregunta, un dardo certero. ¿Qué valor tiene una ofrenda generosa si tu corazón está atado al oro y al poder? El silencio que siguió fue más pesado que cualquier trueno. Un silencio que lo desnudaba, lo exponía por completo. Un goteo, más lento aún, marcaba el ritmo de la sentencia. Mis rodillas temblaron, no por el frío, sino por una punzada de miedo que me invadió, una culpa extraña. Empecé a recordar mis propios juicios, mis pequeñas envidias por las vidas cómodas que veía en el banco. ¿Era yo diferente a él? ¿Mis pensamientos no eran también una forma de atarme? Quise huir, pero mis pies estaban pegados al suelo arenoso, como si el mismo lugar me absorbiera. No podía intervenir, solo observar. La escena era tan cruda, tan real. Era una lección, no solo para él, sino para mí. Si cree que la conciencia continúa,
escriba. Yo creo. Mis rodillas seguían temblando. El miedo ya no era solo por el pastor, sino por mí. Una culpa extraña me apretaba el pecho, como si una mano invisible me estuviera estrujando el corazón. Creí que mi vida, tan sencilla, tan de limpieza, me hacía inmune. Pensé que mi invisibilidad, mi humildad forzada, era una especie de salvoconducto, una excusa perfecta. Soy una mujer de trabajo. ¿Qué pecado puedo tener yo? Me decía. Pero la verdad, la cruda verdad, empezó a calarme los huesos, más que el frío de ese lugar. Recordé cada vez que había juzgado, cada vez que, al limpiar los escritorios de la alta gerencia, pensaba, estos sí que viven bien, seguro tienen sus secretos, sus trampas. Mi envidia, pequeña y silenciosa, no era menos real. Era un veneno lento, un moho en el alma. Ese mismo moho que ahora olía en el aire, denso y pesado, como si mis propios pensamientos se hubieran materializado. El goteo monótono seguía, cada gota un golpe seco en mi cabeza, un recordatorio constante. ¿De qué me servía ser invisible si mi corazón guardaba esas sombras? Si usted ya sintió ese llamado, diga, abre mis ojos. La sombra del acusador, imponente y silenciosa, se cernía sobre el pastor, pero su resonancia helada me alcanzaba también. Me sentí expuesta, desnuda. Mis propias faltas, mis juicios ocultos, se proyectaban en la escena. La creencia de que mis defectos eran insignificantes comparados con los de un líder público se desmoronaba. Era como si el velo se cayera de mis ojos. Mi supuesta humildad era en realidad un disfraz, una forma de no enfrentar mis propias miserias. El aire se volvió más denso, más difícil de tragar, como si cada bocanada estuviera llena de mi propia hipocresía. Vi al pastor, su rostro descompuesto, intentando arrodillarse sin éxito, su cuerpo rígido por el orgullo, y me vi a mí en el espejo de esa humillación. Mis manos, que siempre creí limpias por el trabajo duro, ahora sentía que arrastraban una mugre pegajosa, una mugre invisible, pero real, hecha de mis propias envidias, de mis juicios silenciosos. ¿Cuántas veces había deseado lo que otros tenían? ¿Cuánto tiempo había cultivado un resentimiento discreto por mi suerte en la vida? El peso de esas preguntas era más opresivo que cualquier balde de agua sucia. Era un peso que venía de dentro, que me asfixiaba. El acusador no me miraba, pero su presencia me taladraba. Sus preguntas al pastor se repetían en mi cabeza, pero ahora con mi nombre. ¿De qué sirve predicar el amor si en tu casa hay odio y rencor? No era un pastor, pero cuánto amor sincero tenía yo en mi casa. No había rencor, no había quejas silenciosas hacia mi familia, hacia mis vecinos, hacia los grandes del banco. El frío se hizo más intenso, calándome hasta los huesos, pero era un frío moral, no físico, un escalofrío de la verdad. Si entendió el peligro del orgullo, comenta. El orgullo cega. Recuerdo una vez, en el comedor del banco, una compañera, más joven, había recibido un ascenso. Sentí un picor amargo en la garganta. No la felicité de corazón. Fingí una sonrisa, pero por dentro, una voz me decía, ella no se lo merece. Yo llevo más años. Yo trabajo más duro. Esa pequeña envidia, ese pequeño juicio, ahora se sentía como una piedra pesada en mi estómago. No era el oro del pastor, pero era mi propio oro, el orgullo de mi trabajo, la creencia de mi superioridad moral por ser la invisible. Un patrón de mi vida. Me quedé helada. El goteo se detuvo por un instante. Un silencio absoluto, que dolía en los oídos, llenó el espacio. Luego, un sonido. No era una voz, no era un susurro. Era como el roce de seda en el aire, suave y potente a la vez. Una melodía que no había escuchado nunca. Era una vibración que venía de todas partes y de ninguna. Se sentía cálida, a pesar del frío que me rodeaba. Una luz muy tenue, como el primer rayo de sol, asomándose por la ventana en una mañana de niebla, empezó a aparecer en la penumbra. No era deslumbrante, pero tenía una presencia inmensa,
una presencia que no juzgaba, pero que lo veía todo. Esa luz, ese sonido, prometía una revelación aún mayor. Yo no sabía que estaba a punto de escuchar lo que cambiaría mi vida para siempre. Si necesita romper con el engaño, escribe, líbrame del engaño. El goteo se detuvo por un instante. Un silencio absoluto, que dolía en los oídos, llenó el espacio. Luego un sonido. No era una voz, no era un susurro. Era como el roce de seda en el aire, suave y potente a la vez, una melodía que no había escuchado nunca. Era una vibración que venía de todas partes y de ninguna. Se sentía cálida, a pesar del frío que me rodeaba. Una luz muy tenue, como el primer rayo de sol asomándose por la ventana en una mañana de niebla, empezó a aparecer en la penumbra. No era deslumbrante, pero tenía una presencia inmensa. Una presencia que no juzgaba, pero que lo veía todo. Esa luz, ese sonido, prometía una revelación aún mayor. Yo no sabía que estaba a punto de escuchar lo que cambiaría mi vida para siempre. Si necesita romper con el engaño, escribe, líbrame del engaño. Mis rodillas seguían temblando. Ya no era solo por el pastor, era por mí. La culpa me apretaba el pecho, como si una mano invisible me estrujara el corazón. Creí que mi vida, tan sencilla, tan de limpieza, me hacía inmune. Pensé que mi invisibilidad, mi humildad forzada, era una especie de salvoconducto, una excusa perfecta. Soy una mujer de trabajo, ¿qué pecado puedo tener yo?, me decía. Pero la verdad, la cruda verdad, empezó a calarme los huesos, más que el frío de ese lugar. Mis propias sombras se hicieron palpables. Recordé cada vez que había juzgado, cada vez que, al limpiar los escritorios de la alta gerencia, pensaba, estos sí que viven bien. Seguro tienen sus secretos, sus trampas. Mi envidia, pequeña y silenciosa, no era menos real. Era un veneno lento, un moho en el alma. Ese mismo moho que ahora olía en el aire, denso y pesado, como si mis propios pensamientos se hubieran materializado. El goteo monótono seguía. Cada gota un golpe seco en mi cabeza. Un recordatorio constante. ¿De qué me servía ser invisible si mi corazón guardaba esas sombras? Si usted ya sintió ese llamado, diga, abre mis ojos. La sombra del acusador, imponente y silenciosa, se cernía sobre el pastor, pero su resonancia helada me alcanzaba también. Me sentí expuesta. Es muda. Mis propias faltas, mis juicios ocultos, se proyectaban en la escena. La creencia de que mis defectos eran insignificantes, comparados con los de un líder público, se desmoronaba. Era como si el velo se cayera de mis ojos. Mi supuesta humildad era en realidad un disfraz, una forma de no enfrentar mis propias miserias. El aire se volvió más denso, más difícil de tragar, como si cada bocanada estuviera llena de mi propia hipocresía. Vi al pastor, su rostro descompuesto, intentando arrodillarse sin éxito, su cuerpo rígido por el orgullo, y me vi a mí en el espejo de esa humillación. Mis manos, que siempre creí limpias por el trabajo duro, ahora sentía que arrastraban una mugre pegajosa, una mugre invisible, pero real, hecha de mis propias envidias, de mis juicios silenciosos. ¿Cuántas veces había deseado lo que otros tenían? ¿Cuánto tiempo había cultivado un resentimiento discreto por mi suerte en la vida? El peso de esas preguntas era más opresivo que cualquier balde de agua sucia. Era un peso que venía de dentro, que me asfixiaba. El acusador no me miraba, pero su presencia me taladraba. Sus preguntas al pastor se repetían en mi cabeza, pero ahora con mi nombre. ¿De qué sirve predicar el amor si en tu casa hay odio y rencor? No era un pastor, pero ¿cuánto amor sincero tenía yo en mi casa? No había rencor, no había quejas silenciosas hacia mi familia, hacia mis vecinos, hacia los grandes del banco. El frío se hizo más intenso, calándome hasta los huesos, pero era un frío moral, no físico, un escalofrío de la verdad. Si entendió el peligro del orgullo. Comenta, el orgullo cega. Recuerdo una vez en el comedor del banco, una compañera, más joven, había recibido un ascenso. Sentí un picor amargo en la garganta. No la felicité de corazón.
Fingí una sonrisa, pero por dentro una voz me decía, ella no se lo merece. Yo llevo más años, yo trabajo más duro. Esa pequeña envidia, ese pequeño juicio, ahora se sentía como una piedra pesada en mi estómago. No era el oro del postor, pero era mi propio oro. El orgullo de mi trabajo, la creencia de mi superioridad moral por ser la invisible. Un patrón de mi vida. Me quedé helada. Si has visto tu propio reflejo, comenta, mi verdad duele. La luz tenue que había aparecido antes ahora creció. No era una explosión, sino una expansión suave, constante. Llenó el espacio, disipando la penumbra sin eliminar las sombras del todo. El aire se volvió más ligero, pero a la vez más cargado de una presencia indescriptible. No era una figura, no tenía rostro ni cuerpo, era pura esencia. Una calidez profunda me envolvió, no la del fuego, sino la de una compasión inmensa, que abrazaba y dolía al mismo tiempo. Era la verdad misma, y de esa luz, de esa presencia que era todo y nada, surgió una voz. No resonaba en mi mente como la del acusador, sino en mi espíritu. Una voz que era un bálsamo y una espada. Sus palabras no eran un grito, sino una revelación que se grabó en cada fibra de mi ser. Eran pocas, pero pesaban más que el mundo entero. La fe sin obras es un eco vacío. Sentí el impacto, no solo en el pastor, sino en mi propia vida. ¿Cuántas veces había dicho creer, pero actuado con el corazón cerrado? La luz se hizo más intensa, y con ella una claridad dolorosa. La humildad fingida, un disfraz de orgullo. Esa frase me atravesó. Mi invisibilidad se desmoronó por completo. Me vi tan claramente en mi autoengaño. Y la última frase, la más potente, selló el juicio. Lo que escondes de los hombres, yo lo veo. No había escape. No había dónde ocultar las envidias, los juicios, el orgullo silencioso. El frío que me había calado los huesos se convirtió en un calor interno, un fuego purificador que no quemaba, sino que revelaba. El pastor se desplomó finalmente, sus rodillas cediendo, no por su voluntad, sino por el peso de esa verdad. Y yo, María la invisible, sentí que también caía, pero no en el abismo, sino en una rendición total. Era la claridad que duele, pero que libera. Si esta palabra te alcanzó, di, aquí estoy, Señor. El pastor se desplomó y yo sentí que el suelo arenoso se volvía a mi favor. Ya no me absorbía, sino que me impulsaba. La luz cálida se intensificó un instante, envolviéndome y luego, como un parpadeo lento, se replegó. El frío moral se desvaneció, pero el calor purificador se quedó, latente. Sentí un tirón, como si un hilo invisible me jalara hacia arriba, hacia la superficie. La sensación de caída, de abismo, se invirtió. Ahora ascendía. Mis oídos, que habían sentido el silencio ensordecedor y el goteo monótono, comenzaron a captar un zumbido. No era el mismo zumbido que me llevó al otro lado, sino uno más suave, más familiar. Un zumbido de vida, de electricidad. Mis párpados, que no recordaba haber cerrado, se sintieron tesados. Un olor a desinfectante, el mismo que usaba cada noche, me llenó las fosas nasales. Era acre, químico, pero ahora lo sentía como un ancla. Mis músculos dolían, como si hubiera corrido una maratón. Abrí los ojos. Las luces fluorescentes del banco, esas que siempre me parecían frías y sin alma, ahora brillaban con una intensidad casi cegadora. Estaba tirada en el suelo, justo al lado del balde de agua sucia. El trapeador, volcado, derramaba un charco oscuro. Mi corazón latía desbocado. ¿Había sido real o un sueño febril? Si esta parte te alcanzó, da un like ahora para que yo continúe. El aire acondicionado soplaba y sentí el frío en mi piel, un frío conocido, físico, no el helado que calaba los huesos. Me incorporé lentamente. Mis manos temblaban, no por miedo, sino por la conmoción. Toqué mi rostro. Estaba húmedo, con lágrimas que no recordaba haber derramado. Miré el reloj de pared. Eran las 3:30. Otra vez las 3:30.
pero mi reloj de pulsera marcaba las 3:01. Habían pasado casi 3 horas. 3 horas donde mi cuerpo estuvo aquí, pero mi alma, mi conciencia, viajó a un lugar que desafía todo entendimiento. El eco de la voz, de sus frases martillo, resonaba en mi cabeza. La fe sin obras es un eco vacío, la humildad fingida, un disfraz de orgullo. Lo que escondes de los hombres, yo lo veo. Esas palabras se habían grabado a fuego. Desde ese día todo cambió. No de golpe, no con un trueno, sino con la persistencia de una gota de agua. La primera cosa fue mi rutina. Ya no iba al banco con el mismo resentimiento. El sonido del trapeador seguía siendo el mismo, el olor a desinfectante igual, pero el peso del balde de agua sucia ya no me parecía una condena. Era mi trabajo, un trabajo honesto, y en cada pasada me preguntaba, ¿estoy sirviendo con el corazón o solo estoy cumpliendo? La envidia por las vidas cómodas de los directores se transformó en una oración silenciosa por ellos, por sus batallas invisibles. Mi familia notó algo. Mi esposo me preguntó si estaba enferma. Antes, mis quejas eran constantes. Por el dinero, por el cansancio, por el calor de la casa, por el ruido de los vecinos. Ahora, me sorprendí a mí misma escuchando más que hablando. En lugar de criticar el desorden de mis hijos, les preguntaba cómo les había ido el día. El aroma del mole que preparaba mi suegra, que antes me parecía pesado, ahora olía a hogar, a tradición. Empecé a ver los detalles, los pequeños gestos, las manos arrugadas de mi esposo, el brillo en los ojos de mis hijos cuando reían, pequeñas microrecompensas de la vida diaria. También cambié mi forma de ver lo que compraba. Antes siempre quería más. El celular más nuevo, la ropa de moda. Ahora, cada peso que gastaba lo pensaba. ¿Es una necesidad o un disfraz de orgullo? Una forma de llenar un vacío. El brillo de las pantallas, el peso de las joyas ya no me seducían. Me recordaban a la mujer mayor del juicio, atada a su oro. Aprendí a valorar lo simple, lo que no se compra. El aire fresco de la mañana, el sabor de un buen café de olla, el abrazo de mis seres queridos. Si usted valora relatos sin maquillaje, inscríbase para caminar conmigo. En la comunidad, antes me aislaba. Mi barrio, aquí en la Ciudad de México, es ruidoso, lleno de vida, pero yo vivía encerrada en mis propias preocupaciones. Después de ese día, empecé a saludar a los vecinos, a ofrecer una mano, a la señora de la tienda, al panadero de la esquina. Pequeños actos de compasión. ¿De qué sirve predicar el amor si en tu casa hay odio y rencor? Esa pregunta del acusador me perseguía, pero ahora me impulsaba a actuar diferente, a hacer el amor que decía creer. No era fácil. El orgullo se aferra, como el moho a las paredes. Pero yo ya lo había visto, lo había sentido. La devoción, mi fe. Antes era una rutina. Ir a misa el domingo, rezar de memoria. Ahora, cada palabra tenía un peso. Buscaba la verdad, no solo las palabras bonitas. Me sumergía en la lectura, no para acumular conocimiento, sino para transformar mi corazón. El frío que sentí en ese lugar, la penumbra, el juicio, me recordaron que la fe no es un refugio de la realidad, sino una invitación a vivirla con verdad, sin máscaras, sin autoengaños. ¿Y tú? ¿Qué parte de tu vida has estado evitando mirar? ¿Qué orgullo silencioso te está atando sin que lo sepas? Si has visto tu propio reflejo, comenta. Mi verdad duele. No te pido que creas mi historia sin más. Te pido que la sientas, que te preguntes, que mires a tu alrededor y sobre todo que mires dentro de ti. ¿Hay algún rincón oscuro? ¿Alguna verdad que te resistes a enfrentar? ¿Algún moho antiguo en tu alma que necesita ser limpiado? Ese frío moral que sentí, esa claridad que duele, es una oportunidad de rendirse, de dejar caer el disfraz, de elegir un nuevo comienzo. El juicio no es solo para los grandes líderes, es para todos, para ti, para mí. Si decides cambiar hoy, comenta nuevo comienzo. Si de verdad quieres ese nuevo comienzo, si sientes que esta verdad te ha tocado el alma,
Entonces repite conmigo, ahora mismo, en voz alta o en el silencio de tu corazón. Jesús, yo te elijo. Declaro que dejo atrás el orgullo, la envidia, el juicio. Abro mis ojos, abro mi corazón a tu verdad, a tu compasión. Esta decisión es tuya, nadie más puede tomarla por ti. Es un paso, un salto de fe. Mañana, cuando el sol se asome por tu ventana, busca en la Biblia el capítulo de Santiago 2, versículo 17. Léelo con la mente abierta, sintiendo cada palabra. Luego, al salir de casa, mira a la primera persona que encuentres a los ojos. Sonríe de verdad. Un pequeño gesto de amor sincero puede cambiar el día de alguien y el tuyo. Por la tarde, piensa en algo pequeño que te cause envidia o que te haga juzgar a otro. Renuncia a ese pensamiento. Déjalo ir, como el agua sucia del balde. Y antes de dormir, busca a alguien en tu casa o en tu vida, a quien hayas guardado un rencor silencioso. Perdona o pide perdón, incluso si solo es en tu corazón. Si alguien vino a tu mente con este mensaje, envía esto ahora a esa persona. Es tiempo de sanar. La vida es un camino y cada paso cuenta. Las sombras existen, sí, pero la luz de la verdad siempre está ahí para guiarnos. Si quieres seguir explorando estas verdades, si buscas relatos que despierten tu alma y te ayuden a ver más allá de lo visible, entonces suscríbete a Relatos de la Fe. Aquí seguiremos desvelando historias que te harán mirar la vida con otros ojos. No te pierdas el próximo capítulo de esta jornada. Te espero.